para poder, digamos, tener herramientas de comunicación con los estudiantes. Este es un ejemplo de ellas, fíjense, que tenemos y que les he compartido ahora, porque hemos estado hablando de esta herramienta de PAD. Quisiera saber si se logra ver la pantalla en este momento, o si me logran escuchar bien con el micrófono, porque por lo que estoy, si está lloviendo en algún lado, porque esta cuestión de la lluvia, como mencionaba el compañero, a veces genera también inconvenientes. ¿No tienen algún problema? ¿Se logra escuchar y ver la pantalla bien? Sí, Se licenciado, logra ¿se ver ve y bien? escuchar bien. Sí, se Excelente. ve. Bien, ya la última parte, después que hemos hablado y ya les hemos hecho este pequeño ejercicio de lluvias de ideas, hemos conocido esta dirección y se la voy a mandar para que la puedan utilizar ustedes o verla más, y la vamos a utilizar también en otras tutorías para que la vayan, les voy a mandar el enlace y todo para que la conozcan más esta aplicación. Les quería mostrar acá brevemente esta resumen de lo que hemos estado hablando, el planteamiento didáctico. Vemos que la enseñanza es un proceso intencional que persigue determinados fines específicos. Ya nosotros en los capítulos anteriores ya vimos los fines de la educación, que estamos claros de que los fines de la educación van orientados a mejorar, digamos, o transformar la naturaleza humana, alcanzando que el ser humano llegue a poder tener su mayor desarrollo, su mayor capacidad de desenvolverse de la mejor forma en la sociedad. Para eso veíamos que hay diferentes modelos educativos, que hay teorías educativas. Entonces el planteamiento didáctico ya es el plan organizado que vamos a enseñar, como bien decía alguien en las ideas que estábamos hablando. Es una estructura minuciosa que vamos a elaborar y vamos a organizar a largo o corto periodo de tiempo. Entonces, el planeamiento es un proceso de contextualización y adecuación de los planes de estudio a las necesidades e intereses del estudiantado. Alguien creo que también mencionó de esto, las ideas que estábamos hablando, que el planeamiento tiene que ir orientado a las necesidades del estudiante. No vamos a hacer un planeamiento y vamos a hacer una adecuación de los planes de estudio sobre temas que no están orientados, digamos, al estudiante. Por ejemplo, si vamos en el área rural, nosotros si estamos en el área, enfocados en el área rural, y por algún motivo les toca a ustedes estar en un espacio del Ministerio de Educación, o un espacio sea privado o público en el área rural, el proceso de contextualización es diferente al área urbana. Ustedes se van a adecuar y los planes, el mismo plan de estudio lo van a adecuar a ese contexto, a ese espacio, a ese idioma, a esa vivencia que esos estudiantes tienen. Por eso que vemos la importancia de las teorías y lo que hemos hablado de los modelos educativos, porque estamos claros que un niño del área urbana tiene diferentes habilidades y destrezas y su, digamos, familiarización con la cuestión del campo y la naturaleza es más propicia, digamos, a desenvolverse fácilmente que un grupo de niños o jóvenes del área de la ciudad. ¿Qué hacen a veces los procesos? ¿Qué recursos didácticos podemos hacer? A veces hacen excursiones, se hacen visitas a viveros, visitas a parques ecológicos, visitas a granjas, lugares donde hay un proceso de agrícola o, o porque se busca llegar al estudiante a un contexto que no está normalmente adecuado o preparado, pero la gente que vive en áreas rurales, ellos ya están preparados y adecuados a todos esos conceptos e ideas. Entonces, a través del planeamiento, el docente estudia y organiza el proceso de enseñanza y ejecuta y evalúa los aprendizajes logrados por el estudiantado. Es como una ruta, dice, respecto a lo que se piensa hacer, el espacio, el ambiente que vamos a hacer, qué objetivos, qué contenidos, como bien pusieron algunos de ustedes en las ideas, con qué contenido voy a dar, qué enfoque, qué centro de interés hay en el estudiantado, qué técnicas hay en el estudiante, qué técnicas de enseñanza voy a utilizar. Todo eso lo hacemos en el planeamiento didáctico. Entonces, es un proceso, porque la idea de que vamos a hacer nosotros un plan, van a sentarse ustedes, vamos a sentar nosotros, bueno, como se sentaron ustedes, ese acercamiento que tuvimos con la tarea, ustedes se tuvieron que sentar y decir, vaya, voy a dar esta materia, estos temas.
Entonces ustedes organizaban qué temas iban a dar y ustedes estructuraban los temas de un orden, en unidades, en contenidos. Entonces eso es parte del planeamiento educativo. Entonces estamos hablando que como es un proceso en el que buscamos nosotros generar conocimiento, proceso de apropiación de interiorización o de interiorización en el individuo, sabiendo que el conocimiento tampoco no es algo estático y que es un proceso interno, que se modifica y se refresca, y que sirve para desarrollarlo y almacenarlo, se establecen relaciones simbólicas y representativas. Lo que hablábamos, por ejemplo, el ejemplo sencillo que les ponía de la idea, que hablábamos de la importancia del conocimiento factual y conceptual, es un tipo de conocimiento que entra en relación a esto, al tipo de almacenamiento que vamos a realizar. Como bien decía alguien, y vimos los ejemplos, el DUI. Alguien se memoriza el DUI, el número, pero necesitamos también que entienda el símbolo del DUI, el concepto, qué significa el DUI. Entonces es parte del conocimiento, involucra el uso de los sentidos, de las emociones. O sea, el conocimiento tiene todo esto y todo eso no lo podemos nosotros dejar de lado porque va a ser útil para el planeamiento educativo. Aquí están los tipos de conocimientos que estábamos discutiendo: factuales, conceptuales, procedimentales, afectivos o actitudinales. Y estos, fíjense, estos tipos de conocimientos van a orientar nuestros objetivos. En base a estos conocimientos que nosotros queremos desarrollar, así vamos a nosotros a ir elaborando entonces nuestros objetivos. Por eso les decía que hagamos un espacio, que veamos toda la parte del capítulo 4 detenidamente ustedes en su casa y empiecen a revisar las tablas que aparecen ahí y van a ver ustedes toda la estructura de verbos para elaborar objetivos y cómo los objetivos van orientados a estas líneas de conocimiento, objetivos que van orientados a desarrollar conocimientos procedimentales, objetivos que van orientados a organizar conocimientos afectivos o actitudinales. Acá sobre el tema, todos los tipos de características del conocimiento didáctico, tiene que ser coherente, contextualizado, es decir, ajustado a la realidad de donde estamos trabajando, útil, como bien participativo, colaborativo, flexible, diverso, atractivo, evolutivo o progresivo, investigativo, dialógico y evaluable. Estas deben ser las características que debemos nosotros promover a través del conocimiento didáctico. Aporte del planeamiento didáctico a la práctica docente. ¿Quién nos ayuda? Clarifica el contexto socioeducativo, guía para el trabajo docente. No vamos a andar improvisando, ya tenemos, ustedes antes de iniciar las clases, por ejemplo, si algunos tienen vivencia de trabajar en centros escolares o en colegios, en algún momento han visto ese proceso. Cuando finalizan la clase en noviembre o diciembre, hay un proceso de planificación docente que inicia en parte de diciembre y en enero. Se reúnen los docentes, los directores y van organizando para preparar una guía de trabajo docente y estructurar un calendario. También es muy importante en todo ese proceso la capacitación, porque hay que preparar también al docente cognitivamente, reduce la incertidumbre, orienta en la preparación y organización de los materiales y recursos requeridos, porque como ya tenemos una guía de planificación, ya nosotros nos ponemos a pensar, bueno, tengo que dar esta unidad, este tema me toca este mes, entonces voy a buscar estas y estos materiales para yo poder dar mejor mi clase. Entonces, esos son parte de los aportes que tenemos del planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico de base conductista, ya vimos esta idea del modelo conductista, ya tenemos claro eso. Entiendo yo que ya hemos visto en los capítulos anteriores y discutíamos bastante en sábados anteriores sobre el modelo conductista, que veo muy orientado a lo externo, digamos, a lo visible. Y el planeamiento didáctico, en base a un modelo cognitivista, va orientado no al hecho de que yo puedo ver al niño que está con el libro en la mano, pero no significa que esté entendiendo lo que está leyendo. Entonces, para el planeamiento conductista es suficiente que tenga
el libro en la mano, que pueda usar bien el lápiz, que tenga su lapicero, su regla, que la pueda utilizar. Pero en el planeamiento didáctico de base cognitivista ya sabemos que trabajamos en el interior, trabajamos la psique, el proceso de cómo aprende el estudiante. Entonces no solo nos interesa que tenga el libro en la mano, sino que nos interesa también que lo que esté leyendo lo pueda comprender y cuando le preguntemos nos pueda dar alguna explicación de lo que ha leído. Entonces, es una diferencia concreta, digamos, y como ya vimos que tenemos los dos, por ejemplo, aquí hay modelo conductista y cognitivista. Tiene su tipo de peculiaridad a la hora de hacer el planeamiento. Entonces, el planeamiento didáctico, si lo vamos a una base cognitivista, vamos a orientar nuestros objetivos a la búsqueda de conocimientos que vayan orientados, como bien decíamos, a una memorización, pero también a una conceptualización, a una aplicación de los contenidos. Entonces, el planeamiento didáctico, como bien les decía, va amarrado con los modelos. Por eso es que en los capítulos anteriores hablábamos de los modelos educativos, porque vamos adelante y vamos a seguir hablando ya del planeamiento educativo. La fase del planeamiento didáctico: primera fase, contextualización, elaboración del currículum, contexto local, institución educativa. Segunda fase, ustedes ven análisis de la información, pedagógicos, prácticos, disciplinares, multidisciplinares, qué hipótesis vamos a plantear, identifica fortalezas y debilidades. Tercera fase del planeamiento es elaboración, y aquí lo que estábamos discutiendo en la última lluvia de ideas: definición de objetivos, elaboración de estrategias de actividades, qué actividades vamos a hacer. Entonces, todo esto se elabora antes de entrar al proceso del salón. Como les menciono, en los centros escolares, ya sea públicos o privados, esto lo hacen meses antes, hay hasta capacitaciones, personal llega a capacitar y todo en nuevos modelos, estrategias pedagógicas. Entonces, todo va orientado a en cada momento mejorar el proceso de enseñanza. Y aquí estaba lo que estábamos hablando, ¿verdad? Componentes del planeamiento didáctico. Discutíamos bastante los objetivos educativos. ¿Por qué? Porque, como decía alguien en las ideas que estamos hablando aquí, son muy importantes, dice, porque en ellos se plasma qué es lo que quiere lograr el estudiante. Entonces, vemos que dentro de los objetivos educativos tenemos que hablar de las dimensiones del conocimiento. Ahí estaba, como les decía, conocimiento factual, conceptual y procedimental. Depende de la dimensión del conocimiento que vamos a trabajar, así vamos a plantear los objetivos. Depende del modelo educativo en el que nos vamos a orientar nuestro planeamiento educativo. Los objetivos también van a ir orientados a ese tipo de modelo. Dentro de los componentes están los contenidos, como cabal mencionó alguien en la lluvia de ideas, y la metodología, las técnicas de enseñanza. Son parte del componente del planeamiento didáctico. Componentes también del planeamiento didáctico: planificación de las actividades, materiales que voy a utilizar y cómo vamos a evaluar los aprendizajes. Son de los elementos o componentes principales. Planificar las actividades, qué materiales vamos a utilizar y cómo vamos a evaluar al final si se ha obtenido aprendizaje. Evaluación de la planificación, evaluación durante la aplicación y evaluación al final del proceso. Fíjense que en los centros escolares, ya sea públicos o privados, se da este proceso. Si es un centro escolar bastante organizado en el proceso de planeación que hicieron al inicio, en su planificación del año, han establecido espacios para evaluación de la planificación y ver cómo se han logrado los objetivos, si se han logrado los objetivos o cómo se ha avanzado en el proceso. Por eso es que la importancia del planeamiento didáctico. Y fíjense, como les mencionaba, como es una guía, cuando ustedes lleguen a la escuela, ya sea pública o privada, ya van a encontrarse con un planeamiento, con un plan de estudio. Pero como bien veíamos que va a depender del contexto y de la peculiaridad también del lugar en el que se esté y la organización, metodología del director o de la estructura que se ha establecido, así van a ser las evaluaciones. Y digamos, y el control, porque si están con un director o una persona que bien ordenada, que les gusta tener el control y la evaluación, van a tener evaluaciones y
permanentes y van a estar ustedes en un proceso constante de revisión del planeamiento. Y pues eso sería lo que queríamos hablar y comentarles y trabajar con ustedes en esta tutoría sobre el planeamiento didáctico. Cabal, estamos cubriendo el capítulo 4 y como les menciono, ya se habilitó en la plataforma, ya están habilitadas las unidades 5, el capítulo 5, capítulo 6, para que ya inicien ustedes el proceso de lectura, que estemos listos para las tareas, que ya sea esta semana que terminamos, venimos de vacación, vamos a entrar con la parte teórica. Les invito a que hagan la lectura, ¿no?, para que nos veamos el sábado en la tutoría ordinaria y pues nos vayamos preparando y entendería yo que la siguiente semana ya tendríamos la tarea, que sería, digamos, nuestra tercera tarea, que no, como les menciono yo, ustedes han hecho un excelente trabajo en las tareas que he revisado, pues se ve el esmero y lo que me ha parecido también interesante es que cada uno de ustedes en sus diferentes ramas, porque hubieron tareas, por ejemplo, hubo una que era una unidad didáctica sobre el tema de liderazgo, otra era sobre el tema de la música. Entonces, cada quien tuvo la apertura, ¿verdad?, de poner en práctica, digamos, ese ordenamiento didáctico. Entonces, si tienen algún comentario, alguna consulta, alguna duda, tenemos el espacio ahí para que puedan hacerla. ¿Estamos bien por el momento? Sí, Por mi licenciado. parte, bien. Excelente, entonces yo les deseo una feliz noche y nos vemos primero Dios el Una sábado. consulta. Sí, adelante. La tarea 3 no está todavía. No, no, no. Es la que vamos a cargar después de la que veamos esta que vimos ahora, la tutoría de repaso, la que tengamos el sábado, cabal, la siguiente semana ya viene la tarea 3. Si ustedes vieron la calendarización, vamos a ir casi bien seguida, la 3 y la 4. Una Ok, tarea una tarea vamos a entregar en mayo, si ustedes ven, y la otra en junio. Una en mayo y la otra creo que a finales de mayo y en junio listos para el examen. ok, Si no gracias. hay, excelente, si no hay ninguna duda, pues los invito a que descarguen el material, ya están los capítulos disponibles y nos vemos primero Dios el día sábado en la tutoría ordinaria. Pase feliz noche. Gracias, Buenas igualmente. noches, licenciado. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos, pase buena noche. Buenas noches.